Radio Progreso. Es presentador de noticias y desarrolla cobertura informativa en San Pedro Sula y otras regiones también de Honduras. Su trabajo se centra en la cobertura informativa en zonas de conflicto y se especializa en temas como la lucha de las comunidades contra proyectos extractivistas, lucha por la reforma agraria, temas migratorios como caravanas, desplazamiento, zonas marginadas y empobrecidas, entre otros temas. Pues bienvenidos a todos y todas. Y antes de entrar ya en materia, quiero compartirles que, bueno, esta sesión tendrá una duración de 90 minutos y pues cada uno de ustedes contará con aproximadamente 5 minutos para poder compartirnos aquellas preocupaciones que quieran poner sobre la mesa o aquellas vivencias, experiencias que quieran compartirnos. Habrá 2 rondas de preguntas y al finalizar, las personas que nos están siguiendo a través de Facebook van a poder compartirnos preguntas y habrá tiempo para que ustedes puedan responderlas. Quiero comenzar situando un gran problema que enfrenta hoy en día nuestra región. Latinoamérica continúa siendo la región más letal del mundo para la defensa de derechos humanos. Los lugares más hostiles o con mayores, en foco rojo, se encuentran en la región comprendida entre México y Centroamérica. La región reportó al menos 71 personas defensoras asesinadas en 2019. En lo que va de 2020, Guatemala, Honduras y Costa Rica han registrado por lo menos un asesinato contra personas defensoras, mientras que en México, de manera alarmante, se han registrado 17 asesinatos reportados hasta el 13 de mayo de 2020. Estas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se han incrementado a partir del contexto de pandemia por COVID-19. Para comenzar esta mesa, quiero dar la palabra a Julia Navarrete de El Salvador, y porque vamos a comenzar a contextualizar esta problemática. Vamos a ir de lo general a lo particular. Y la primera pregunta que yo les haría a nuestros panelistas es, pues justamente eso, ¿cuál es la situación, cuál es el contexto de la libertad de expresión y acceso a la información en sus países en el contexto del COVID-19? Julia, por favor. Buenas tardes, espero que se escuche mi audio, porque está cayendo un aguacero horrible en El Salvador. Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo este panel, gracias por la invitación y bueno, creo yo que habrá mucho que hablar sobre esto, pero por el tiempo es muy corto. Yo me quisiera quedar quizás empezar por la parte del acceso a la información sobre cómo se encuentra la situación en El Salvador. Creo yo que la pandemia sin duda ha venido a demostrarnos que el acceso a la información se ha cerrado, se han puesto más candados para poder tener información que es pública. Incluso esto ha generado que el trabajo periodístico también se vuelva cada vez más complicado. Creo yo que para situarlos un poco en el contexto, desde que el actual gobierno llegó a la presidencia en junio de 2019, hemos visto un gran cambio en cuanto al acceso a la información en todo tipo de información que estamos solicitando, incluso información que antes era de oficio, ahora es más complicado poder acceder a ella. Esto pues también tendrá mucho que ver, creo yo, con que el actual presidente Nayib Bukele no ha tenido una muy buena evaluación en transparencia. Esto cuando era alcalde lo podíamos notar, creo que ahora mientras es presidente estamos viendo que este patrón también se está viendo muy, muy constante. En ese sentido, el acceder a la información o se está declarando, es como una lucha que estamos teniendo, sobre todo desde el trabajo periodístico, porque se nos está declarando confidencial o inexistente, en reserva. Esto aún cuando nosotros tenemos conocimiento que hay información, y esto ha sido uno de los últimos casos incluso que en Revista Data Encerrado hemos podido documentar, información que ellos mismos desde el gobierno se ha conocido que existe
y cuando se hace todo el proceso de ley a través de ley de acceso a la información pública, la declaran inexistente. Entonces estamos frente a este tipo de escenarios en donde no sabemos realmente qué es lo que podemos esperar de un gobierno que nos está prácticamente bloqueando el acceso a la información pública y sobre todo cuando ya tenemos conocimiento previo que esa información sí existe. Entonces, ¿para dónde va este punto de manipulación? De si es que hay una manipulación de datos, de información, o que es como una de las preguntas que más nos hacemos. En el contexto de la pandemia, yo sí creo que se ha incrementado aún más estos candados porque, bueno, incluso no se tuvieron acceso, no se tuvo acceso a una ley que restringe la contratación, los procesos de contratación, y en este caso las contrataciones fueron directas para agilizar la emergencia. Entonces, al no tener como una manera en la que pudiéramos nosotros conocer directamente sobre cuáles han sido los gastos del gobierno en general, sí podemos afirmar que la pandemia ha incrementado justo esta falta de acceso a la información. Lo ha hecho muchísimo más complicado y sí hay como más bloqueo en ese aspecto. Y en cuanto a libertad de expresión, pues sí vemos que igual dentro de la pandemia, con esta crisis, la libertad de expresión se ha visto coartada quizás en dos sentidos. Una, desde el trabajo periodístico, que tiene que ver con todas las investigaciones que se hagan, que no favorezcan al oficialismo, todo el tipo de publicaciones que involucren a algún funcionario. Esto lleva a que de repente pues existan muchísimos trolls que se activan para atacar al periodista o al medio en sí. Esto por un lado, y por el otro, pues sí vemos que también existe bastante reserva de parte de, por ejemplo, personal médico para querer manifestar algo que consideren que no está bien o no está caminando bien dentro de toda esta estrategia de manejo de la crisis de pandemia. La mayoría están hablando en anonimato, entonces como que tienen muchísimo miedo a querer exponer algo, obviamente por este temor a perder el trabajo. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que está ocurriendo en El Salvador. Muchas gracias, Julia. Y ahora nos vamos de El Salvador hacia Guatemala con Carlos Ernesto Choc. Carlos, cuéntanos cuál es el contexto que está enfrentando que las defensoras, los defensores, las y los periodistas en Guatemala en tiempos de COVID-19. Carlos, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escuchas? Quiero enviar un saludo muy cordial para todos y todas en este momento. Creo que sí, ¿sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Carlos. Muchas gracias. El gobierno de Alejandro Yamatei se caracteriza por cerrar los espacios de interlocución con la prensa. Prensa comunitaria ha registrado varias agresiones que han ido en aumento en el contexto de la imposición de un estado de calamidad por la pandemia, pero además con la implementación, la Asociación de Periodistas, de Guatemala, APG, han registrado durante este año 2020, desde el mes de enero hasta el mes de junio, 63 casos de agresiones contra periodistas, 34 hombres y 9 mujeres. Y un periodista también es asesinado en Chiquimula el 27 de febrero. Ese mismo mes también fue asesinada una comunicadora, locutora de una radio en Baja Verapaz. Prensa comunitaria ha documentado 19 de estas agresiones, de las cuales 11 periodistas son mayas, forman parte del equipo de este medio, incluyendo una periodista maya, compañera nuestra. La situación de la libertad de prensa y expresión en Guatemala está en riesgo con la pandemia. De marzo al día de hoy, agresiones a periodistas aumentaron. El gobierno se niega a dar información y en los municipios, las instituciones estatales tienen orden de no dar información de la pandemia.
los periodistas locales, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, y la Auxiliatura para Personas, Defensores y Periodistas, es un trabajo complejo acompañar y documentar los casos. Carlos, ¿nos escuchas? El gobierno de Alejandro Yamatei se caracteriza por cerrar los espacios de interlocución con la prensa. Prensa comunitaria ha registrado varias agresiones que han ido en aumento en el contexto de la imposición de un estado de calamidad por la pandemia, pero además con la implementación, la Asociación de Periodistas, de Guatemala, APG, han registrado durante este año 2020, desde el mes de enero hasta el mes de junio, 63 casos de agresiones contra periodistas, 34 hombres y 9 mujeres. 7 de febrero, ese mismo mes también fue asesinada una comunicadora, locutora de una radio. 19 de estas agresiones, de las cuales 11 periodistas son mayas. Una periodista maya, compañera nuestra, está en riesgo con la pandemia de mataron. El gobierno se niega, las instituciones, esta pandemia. Los periodistas locales, auxiliatura para personas defensores, los casos sin mayor con la fiscalía para delitos. Sí, voy a apagar mi cámara. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Te estamos escuchando, pero de pronto... ¿Sí me escuchan? La comunicación. Sí, perdón, tengo una señal de internet muy mala. Me confirman si me escuchan. Instituciones fueron cooptadas por poderes económicos, crimen organizado, narcotráfico, megaproyectos y empresas nacionales. En el año 2017 tuve una orden de detención acusada falsamente por la empresa minera CGN y para proteger las operaciones de la empresa ruso-suiza Solvay, quien gana millones al año explotando níquel. En la denuncia también incluyeron a los directivos de la gremial de pescadores artesanales por oponerse a las operaciones mineras. Estuve en desplazamiento forzado y por seguridad tuve que salir del store. Pasé 2 años en clandestinidad. Tengo hasta el momento pues medida sustitutiva. Tengo que firmar un libro cada 30 días. La situación en la cual pues vivimos en este momento. Frente a todos esos agravios, buscamos cómo encontrar formas y soluciones para evitar la censura. En noviembre del 2019 también pusimos en la prensa hacer una investigación transnacional con medios europeos que se llamó el proyecto Green Blood. 40 periodistas de varios países trabajaron conmigo, con prensa comunitaria, para terminar mi investigación sobre esta parte del tema ambiente en el territorio. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir conociendo las experiencias desde los diferentes contextos, desde los distintos países de la región en unos momentos más. Y bueno, por ahora quiero darle la palabra desde México a Samantha Páez Guzmán, quien pues colabora en el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación. Samantha, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues quisiera empezar diciendo que durante este periodo de pandemia, 27 periodistas han fallecido por la enfermedad en México, esto de acuerdo con datos de artículo 19, y también decir que durante este periodo de 12 de marzo a mayo hubo también 120 agresiones contra periodistas, también una cifra de artículo 19, pero cuando tomamos cifras ya solo de mujeres periodistas, CIMAC nos dice que ha habido 80 agresiones. Entonces, este es un contexto que a lo mejor es importante decir, ¿no? Las agresiones y la desnostación en México hacia el gremio viene desde el presidente. Creo que es algo que coincide con Julia y con Carlos, desde una figura presidencial donde se denosta, donde se criminaliza a la prensa, al gremio, y de ahí hemos visto en México que esta situación se replica en los estados, ¿no? Diferentes gobernadores hacen la misma práctica en sus eventos en línea, en sus webinars o
en cualquier presentación que se haga vía digital, ahora se empieza a denostar a los medios de comunicación. También ha habido muchísimos ataques a través de redes sociales a los periodistas y a las periodistas que hacen preguntas que quizá no son tan cómodas en las llamadas mañaneras del presidente. Y también se graba video y se empiezan a difundir imágenes donde son objeto de burla, ¿no? Entonces, para mí la principal gravedad es que esta actitud desde el gobierno federal, desde el presidente, va siendo replicada por las autoridades estatales y luego las autoridades municipales, y ahí es donde empieza a haber un poco más de riesgo hacia quienes ejercemos esta labor, porque entonces son a nivel local, donde quizá hay mucho menos conocimiento sobre los derechos de libertad de expresión, sobre los derechos de acceso a la información, es donde se dan más las agresiones, ¿no? También es importante decir que en cuanto al acceso a la información pública, justo por la situación de la pandemia, desde el 20 de marzo se suspendieron todas las solicitudes de información. En México hay una plataforma, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se pueden hacer preguntas a la autoridad y se han suspendido todas las respuestas. Hubo ya trabajo por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para que se empezaran a resolver estas, pero en los estados la situación es igual o incluso peor, ¿no? Incluso se habla de bloqueos informativos, donde no a todas las personas se les convoca a las ruedas de prensa virtuales, no a todas las personas se les permite hacer preguntas o replicar la información de las autoridades. Es decir, difícilmente ahora a través de las plataformas digitales se permite decirle a quien esté gobernando, ya sea a nivel alcaldía o a nivel gobernatura, que esa información que está dando, de dónde la saca o de dónde se obtienen esos datos. Creo que eso también es un error de las autoridades y que es súper común y que no dan información, o sea, simplemente dan sus ruedas de prensa virtuales y no permiten que haya una interacción o que haya de alguna forma una réplica por parte de los medios de comunicación, y muchas veces eso hace que se empiece a difundir información que no tiene sustento, ¿no? Y que otras organizaciones se han encargado de alguna forma contrastar o de verificar para que justo la ciudadanía tenga la información que se requiere. También es importante decir que hay unas limitaciones en algunos estados que se han impuesto por la pandemia. Por ejemplo, Jalisco, Michoacán, hay un aislamiento obligatorio y se pueden incluso poner sanciones o arrestos a las personas que lo incumplan. En Baja California también hay arrestos. En Tulcingo, que es parte del estado de Puebla, incluso ya hay un toque de queda, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí son válidas las medidas que buscan alentar a la población a que esté en sus hogares, a evitar la movilidad social, pero ya este tipo de medidas pues atentan contra la libertad de expresión de las personas. Muchas gracias, Samantha, y quiero aprovechar este espacio para invitar a las personas que nos están viendo a través de Facebook para que nos vayan haciendo llegar sus preguntas y comentarios y posteriormente poder compartirlos con las y los panelistas de esta sesión. Continuamos con Nicaragua. Ahora vamos a escuchar a la doctora Marta Bendaña, quien es médico y cirujano. Doctora, adelante. Doctora Marta, ¿nos escucha? Doctora, tiene que desbloquear su micrófono porque está bloqueado. Al final de la segunda ronda de preguntas vamos a tener la posibilidad de poder charlar quienes nos siguen en Facebook con las y los ponentes de esta segunda mesa. Ya está. Doctora Marta, por favor. Doctora, ¿nos escucha?
Tenemos problemas de comunicación. Bienvenidos, ¿verdad?, a esta sesión. En Nicaragua, desde el año 2018, a partir del estallido social, que la libertad de expresión cruza con su no sé por qué. Doctora Marta, ¿nos escucha? Sí, yo les escucho claramente. ¿Quiere apagar su cámara para que tengamos mejor calidad de audio? Adelante. Ahora sí me escuchan. Mejor. Muchas gracias. Sí, Adelante. 2018, a partir del estallido cruza con su Sí, ahora sí me escuchan. Sí. Del estallido social con la reforma ha tomado o ha empeorado en el contexto o ha sido la peor crisis que Nicaragua ha vivido hasta el momento, ¿verdad?, en toda su historia, porque se ha tomado muchas represalias en contra de la población civil, incluso no pueden manifestarse de forma en protestas cívicas sin ningún acto de violencia, son agredidos. Igual los periodistas, los medios de comunicación independientes también sufren agresiones, ¿verdad?, hasta intimidación, acoso, por alzar sus voces, ¿verdad?, en Nicaragua, y las migraciones también que se han hecho producto de acoso, ¿verdad? Los ciudadanos han tenido que huir hacia otros países para salvaguardar su vida. En el contexto de la pandemia también vemos que existen represiones, sobre todo en el gremio médico por las autoridades del MINSA, dado que nosotros como médicos, tanto del sector público y privado, hicimos un pronunciamiento en el cual dejamos claro y en evidencia que el gobierno no tomó las medidas de un buen manejo en cuanto a la pandemia del COVID-19 y por lo tanto el incremento de los casos ha sido acelerado y también la mortalidad ha sido alto, a pesar de que ellos tienen una negación de la realidad en cuanto a los casos de contagio y muertes. Asimismo, también vemos de que no hay hay una falta de transparencia en la información, ¿verdad? No es una información que se puede confiar adecuadamente. Y en tercer lugar, ¿verdad?, tenemos de que también los médicos denunciamos la falta de equipos de protección, de seguridad, ¿verdad?, en nuestros trabajos, y no nos los otorgaron en un inicio de la pandemia, al igual el uso de las mascarillas para protegernos, que eso nos garantizaba la protección de nuestros pacientes. Incluso a la vez también se descartó la posibilidad de una infección comunitaria, aun cuando tenían pleno conocimiento de su existencia, y no se llevó una adecuada situación, no se declaró una emergencia sanitaria a nivel nacional, lo que hizo que el impacto del COVID en Nicaragua fuera demasiado devastador, ¿verdad? Por otra parte, como la información no es una información veraz, se tuvo que formar un observatorio ciudadano en el cual está conformado por gremios médicos de diferentes áreas, ¿verdad?, en el cual los médicos se tratan de comunicar entre sí a través de las unidades hospitalarias, tanto de salud pública como también de privado, atención privada, en donde nosotros establecemos una red de contactos y denunciamos cuántos fallecidos y cuántos casos reales de contagio tenemos en la ciudad. De esa manera nosotros vemos que en el Observatorio Ciudadano también podemos establecer comunicación de medidas de prevención para la población, educar a la población y transmitir las medidas de cuidado que deben de tener tanto en sus casas como para poder acudir a una unidad hospitalaria. Al igual vemos también de que en este sentido también se han tomado conductas para ayudar a la población en el cuanto se puedan comunicar a través de números telefónicos con médicos que pueden permitir ayudarte en el manejo de tu enfermedad, reconocer los síntomas del COVID, y eso ha mejorado un poco la calidad de atención, ya que los pacientes, por tantas mentiras y engaños, ¿verdad?, en cuanto a la información, ellos han tenido que no ir al hospital en busca de ayuda, sino que se han quedado en su casa con su propia familia para ayudarse en el manejo de esta epidemia que nos acecha a todo el mundo. De tal manera que la información para nosotros, el acceso a la información no es buena, es casi prácticamente nula, ¿verdad? No tenemos veracidad en los hechos. Y por lo tanto, si Nicaragua reporta 99 fallecidos, en realidad hay 2.397 fallecidos
y ellos hasta en su sitio web de información internacional, ellos ponen 99. O sea, desde ahí te puedes dar clara evidencia de la magnitud del impacto de esta enfermedad en nuestros países. Por lo tanto, pues nosotros como gremio nos hemos unido, pero sin embargo generalmente hay miedo por las represalias que han tomado. Yo fui una de las personas que pidieron por alzar mi voz y criticar el mal manejo y la conducta indolente del Estado y de las autoridades del MINSA. Doctora, vamos a regresar a compartir la experiencia desde Nicaragua en un ratito más. Ahora vamos a dar paso a Inmer Gerardo Chévez desde Honduras. Inmer, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Pues en Honduras, primero recordar que estamos ante un gobierno en la cual el presidente Juan Orlando Hernández fue reelecto de manera inconstitucional y luego con un fraude electoral en el 2017 denunciado por la Alianza de la Oposición, que incluso reconoció además la OEA. Bueno, la libertad de expresión ha tenido más retrocesos en este contexto de la pandemia del COVID-19. El 16 de marzo, en el inicio de la emergencia, se aprobó el decreto PCM, un decreto del Consejo de Ministros, el 21-2020, relacionado con la restricción al artículo 72 de la Constitución de la República, referente a la libertad de expresión y a la libre expresión del pensamiento. Luego, se han registrado en este contexto de pandemia 50 agresiones a periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales en diversos contextos y también 2 asesinatos en nuestro país. Estos asesinatos se registraron el 1 de julio en La Ceiba, en el departamento de Atlántida, y tiene que ver con el periodista Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Pozas, quienes fueron asesinados a tiros en La Ceiba, Atlántida. Ellos laboraban para 45 TV, un canal de televisión regional, y en el caso de Vallecillo también desarrollaba su labor informativa en las redes sociales. Hasta la fecha, además, en este contexto de pandemia, se han reportado 2 muertes por COVID-19 y se han reportado 40 contagios de periodistas, por lo menos los que se han hecho públicos en nuestro país. El primer periodista en morir a consecuencia del COVID-19 fue el periodista Pablo Gerardo Matamoros, de 53 años, de la televisora nacional HCH. Y luego el día sábado, el más reciente, el 18 de julio, a las 7:45 de la mañana, se confirmó la noticia de la muerte del periodista David Romero Elner, de 65 años de edad, director de Radio Globo, quien guardaba prisión en un batallón después de haber sido condenado a 10 años de prisión por los delitos contra el honor, concretamente por 6 delitos de difamación constitutivas de injurias. También se califica en el país por algunos sectores como un asesinato hacia David Romero Elner. Aparte de los contagios y las agresiones a periodistas en nuestro país, también hay una precariedad laboral por parte de muchos periodistas independientes en Honduras y algunos que trabajan en medios de comunicación porque no tienen las medidas de bioseguridad. Esto por un lado. Y luego, en este contexto de pandemia, el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó un presupuesto para la emergencia de 92.000 millones de lempiras. En dólares serían unos 3.500 millones de dólares para la emergencia. Pero estos fondos no han sido manejados de manera transparente. ¿Y qué pasa? Que en Honduras existe una ley de acceso a la información pública, pero que es incumplida de manera sistemática. De igual forma, el último informe del Instituto de Acceso a la Información Pública demuestra que la mayoría de la información publicada por las instituciones estatales en el contexto de la pandemia es poco transparente. Las páginas de transparencia de las diferentes instituciones públicas tampoco están funcionando. No hay información. Según el Colegio Médico, el manejo de la pandemia en Honduras se está haciendo de manera improvisada y hay mucha corrupción en el manejo de estos fondos. Pero además
hay un cerco mediático en Honduras. El gobierno tiene un control casi total de los medios corporativos y los medios regionales. Hay pocos medios independientes que están haciendo la batalla para poder informar a la población. Hay censura y autocensura en nuestro país. Y entonces, en este contexto de pandemia, el tema de la libertad de expresión se ha precarizado aún más de lo que ya estaba. Con los últimos asesinatos de los periodistas en el país ya suman un promedio de 82 asesinatos en los últimos 15 años y esto sin duda alguna preocupa en nuestro país. Muchas gracias por tus comentarios. Estamos en un contexto entonces donde hay muchas similitudes. Está la cuestión de la censura, la cuestión del no acceso a la información, del control de los estados, de la información justamente de los pocos medios independientes, nos decía Inmer hace unos minutos. Pienso de pronto en el trabajo que están realizando muchas radios comunitarias, también muchas radios indígenas, que están intentando ser también contrapesos informativos en sus regiones, donde, como bien comentaban, hay poca información verídica, poca información distinta a las versiones oficiales en los distintos contextos. Y para ahondar más a detalle en las problemáticas que enfrentan los distintos países de la región, yo les preguntaría cuáles son estas barreras, cuáles son estos principales obstáculos que ustedes detectan presentes en Salvador, Nicaragua, Honduras, en México, que están obstaculizando el papel de las y los defensores y de las y los periodistas. Empecemos entonces en el orden como comenzamos a participar. Empezamos con Julia Navarrete de El Salvador. Gracias, Irina. Yo creo que tres puntos importantes que veo como obstáculos y tiene que ver algunos con los que ya mencioné previamente, por ejemplo, en términos de agresiones hacia periodistas, hacia el trabajo que estamos haciendo y que viene desde el gobierno. Yo creo que esta es una de las similitudes que también hemos encontrado en toda Mesoamérica, tanto de no solo el mismo presidente, sino que funcionarios del presidente que van haciendo esas réplicas, como decía Samantha, de agresiones en cuanto a una respuesta que dan muy fuerte en redes sociales contra el trabajo que estamos haciendo. En el contexto de la pandemia, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, ya se contabilizan cerca de 52 agresiones contra periodistas de diferentes tipos. Uno de esos también viene desde las fuerzas de seguridad. Y desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele comenzó, pues que ya lleva un año, se contabilizan cerca de 62 más o menos. Creo que ese es uno de los obstáculos que les comentaba en cuanto a cómo se ven los ataques también dentro de redes sociales, que esto de momento se maneja dentro de un escenario virtual, pero que no deja de generar un temor hacia cuándo podría llegar a pasar a un escenario físico, algunas amenazas que se reciben sobre todo de cuentas que son consideradas trolls, pero que sí pueden tener relación entre sí. Yo veo como por un lado ese tipo de agresión que debe tomarse en cuenta, y aquí también la Fiscalía General de la República debería de prestarle mayor atención para empezar a investigar más de dónde provienen estos ataques. Por el otro lado, lo que les comentaba también tiene que ver con este freno, estas trabas que están poniendo para acceder a la información, y no solamente desde el punto que no tenemos, que accedemos a través de la ley de acceso, sino que a veces es muy complicado tener entrevistas con los mismos funcionarios. Hay una persona, en este caso en la presidencia, que concentra y centraliza todas las solicitudes que se hagan para tener una entrevista con un funcionario en específico. Y esa centralización es lo que más está provocando que no tengamos a la mano información, como decía también la doctora, precisa en cuanto a lo que está ocurriendo de la pandemia, porque incluso ya se ha denunciado en investigaciones periodísticas
lo han denunciado y han demostrado que los datos, por ejemplo, de COVID-19 que estaban ocurriendo en El Salvador, no son los datos que oficialmente nos están presentando. Y todo esto porque están monopolizando esa información en unas cuantas personas del gobierno, que son los únicos que tienen acceso a un archivo que se maneja en un Google Docs. Entonces, eso es como uno de los otros puntos. Y un tercero que yo también veo es justo el mayor obstáculo es que nos estamos encontrando a una desinformación tan grande de parte de la gente, que tiene que ver mucho con páginas de contenidos que circulan también, que pues todas estas forman parte de una misma estructura aparentemente, porque siempre como la misma nota que apoya al oficialismo, la nota del gobierno ha hecho esto, entonces, y esa misma nota pues está en todo ese tipo de páginas que al final también lo único que están haciendo tanto es desinformar a las personas sobre algo que le interesa al gobierno que se maneje de una manera específica, y por el otro lado entonces se está tratando de atacar muchísimo la labor periodística al punto de legitimar lo que estamos haciendo, y eso pues se está viendo en los recientes ataques también que han recibido pues medios independientes, en donde desde figuras estatales, gobierno, fiscalía, están intentando destacar quizá como puntos en donde la gente pueda generar una crítica, en donde no crean totalmente en el trabajo periodístico. Así que esos son como los 3 puntos que yo sí veo más preocupantes. Gracias, Julia. Has hecho un recuento, creo, muy puntual de tu primera participación a esta segunda participación, y mencionaste puntos clave: agresiones físicas desde las fuerzas de seguridad, ataques en redes sociales, que no hay que perderlo de vista, trabas para acceder a la información, el no respeto de las leyes de acceso, que también es una constante en la región que ya escuchamos en este primer bloque, el tema de lo difícil que es acceder a entrevistas con los funcionarios, con los responsables de la salud de nuestros diferentes, bueno, en el caso de El Salvador, pero también es una constante en la región, el acceso a estas entrevistas con los expertos en salud o con altos funcionarios, la centralización de la información, el que no hay información precisa, en que hay fake news que se están replicando todo el tiempo en redes sociales, la cuestión también de la deslegitimación que se intenta hacer de nuestros medios, de los medios independientes. Y aquí hay un punto importante que quiero ligar con nuestro segundo participante, que es sin duda uno de los problemas más graves, que es pues pasar de una agresión física al asesinato. Y en el caso de Guatemala, pues ya veíamos en esta primera ronda que hay un escenario bastante complicado. Carlos Ernesto, repito la misma pregunta que le realicé a Julia. ¿Cuáles son estos obstáculos? ¿Cuáles son estas principales barreras que están enfrentando hoy en día las personas defensoras y los periodistas para poder ejercer el derecho a la libre expresión en el contexto del COVID-19? La impunidad con la que cuentan las empresas en los territorios en los que operan. Existe una colusión de las instituciones del Estado con estas empresas, incluso en el tema minero. Hay empresas trabajando de forma ilegal para la extracción del níquel. Por eso, la Corte de Constitucionalidad, desde julio del 2019, ordenó la suspensión de la licencia minera Fénix. Además, recientemente ratificó que debe de ejecutarse esa suspensión por no tener la licencia de impacto ambiental. Los alcaldes son puestos con apoyo de la minera y otras instituciones que callan frente a la contaminación ambiental del agua, del lago, o frente a las innumerables violaciones a los derechos humanos. El Estado no garantiza la protección de las y los periodistas. Han pasado 10 años sin que se apruebe un programa de protección para periodistas. Las radios comunitarias siguen siendo perseguidas, criminalizadas, siguen
existiendo también relaciones de racismo y discriminación en contra de los periodistas comunitarios, especialmente los que somos mayas, indígenas. Los grandes medios corporativos insisten permanentemente en garantizar y criminalizar y acusar falsamente a todas aquellas personas que luchan por sus derechos, y en esas campañas nos incluyen a quienes colocamos la otra información que rompe el cerco mediático que esos medios corporativos ponen. También la limitación de la libertad de prensa es cuando los que eres de un medio alternativo o independiente tratan de negar las entrevistas y que a ellos les interesa que la información sea a conveniencia de ellos. La restricción al acceso de información pública. Los funcionarios públicos y los trabajadores en las municipalidades están acostumbrados a limitar la información. Lo mismo ocurre con los ministerios y otras instituciones estatales. Cada día se restringe más la información. Lo que ocurre con la información en la pandemia es un claro ejemplo de eso. No hay información completa, no le dan en tiempo real y no llega hasta los hogares de la población. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Empezamos a ver pues estas grandes similitudes como el no acceso a la información, que ya lo veíamos también en el caso de El Salvador, esta cuestión de la restricción de que no, en el acceso a entrevistas, de que no hay información completa ni actualizada, y eso ya es un problema cuando intentamos explicarles a las personas el alcance de una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Vamos de Guatemala entonces hasta México, vamos con Samantha Páez Guzmán. Samantha, la misma pregunta, desde México, ¿cuáles observas tú que son los principales obstáculos y barreras para poder ejercer libremente el derecho a la libre expresión de defensoras, defensores y de personas periodistas? Creo que una de las cuestiones que ya se mencionaba aquí en este panel es la precarización de quienes estamos trabajando en esto, ¿no? Muchas de las personas que se han contagiado del gremio han sido pues porque no tienen la forma de costear todo el equipo para poder salir a trabajar, a laborar con la seguridad plena, pero también creo yo que esta precarización pone muchísimo más en riesgo porque no hay seguridad social. Pocas son las personas en México, al menos, y lo hablo también por el estado en el que yo vivo, que es Puebla, son pocas las personas que trabajan con seguridad social. Entonces, de alguna forma, si llegan a contagiarse de esto o a padecer alguna otra enfermedad, su vida va a estar totalmente empeñada económicamente para poder sortear esta situación, ¿no? Y creo que eso también hace que lo que comentaba también Julia, muchos medios solo se dediquen a replicar la información oficial. Creo que eso también es un gran problema porque en México, aunque ya se hizo una ley de publicidad oficial, no se ha armonizado de forma correcta, más bien no se ha armonizado con lo que debería ser una ley de publicidad oficial, y en los estados pues sigue haciendo el control total de los medios de comunicación a través del recurso público que se debería destinar sí a comunicación social, pero de una manera transparente y justificada, ¿no? Entonces creo que esa precarización impacta también en esto, porque entonces los colegas y las colegas no pueden decir voy a hacer crítica, voy a ejercer el periodismo investigando, dando muchas fuentes, sino que se limitan a un poco replicar la información del gobierno porque es quien al fin y al cabo está pagando convenios a los medios de comunicación y entonces desde ahí controla la información. Entonces yo pondría eso como un primer problema, ¿no? También por otro lado, la desacreditación de la labor, ¿no? Si todo el tiempo, desde el presidente hasta los gobernadores y cualquier persona que esté en una alcaldía o en cualquier puesto público sabe de que somos una prensa sicaria o que dice que somos prensa sicaria o que somos unos vendidos, unos chayoteros. En México se les llama así a las personas que escriben a favor del gobierno por este pago de publicidad. Entonces, pues
esa desacreditación de nuestra labor impacta socialmente, ¿no? Quizá no es gratuito, porque sí es cierto que muchos medios nacionales, locales, de todos lados, viven de lo que el gobierno les paga, pero también en ese saco nos meten a todas las personas, y entonces ha habido casos donde periodistas que están haciendo pues su trabajo de forma ética son agredidos por la propia población, son denostados por la propia población por esta idea generalizada de que la prensa es una vendida y de que somos una prensa sicaria, ¿no? Y esto pues también se replica en redes sociales, y entonces hay una total desvalorización de nuestro trabajo, y que en este momento y en muchísimos momentos es fundamental, ¿no? Que haya una información veraz, verificada sobre una pandemia, sobre una crisis, sobre la violencia. Es fundamental para las personas en su día a día, y también pues justo para tomar decisiones importantes sobre, por ejemplo, qué medidas tomar, sobre a dónde acudir si tengo esta situación, si veo o soy testigo de alguna clase de violación a los derechos humanos, a dónde acudir, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado también lo diría de este sentido de la desvalorización del trabajo, y también desde luego pues que dentro de los medios de comunicación, esto ya es de forma muy puntual hacia la labor que hacemos las mujeres comunicadoras y periodistas, pues también hay muchísima violencia de género al interior de las redacciones, ¿no? La mayoría de los medios en México son dirigidos y los dueños son hombres, entonces tienen una perspectiva totalmente, pues, patriarcal, machista, y entonces eso afecta también las informaciones, la forma en la que somos tratadas como mujeres periodistas. Desde la Red Nacional hacemos un seguimiento a violencias en contra de nuestras compañeras, y nos hemos dado cuenta de eso, que a lo mejor la violencia en tu trabajo no es hacia afuera, sino hacia adentro del propio lugar donde laboras, donde te denostan, donde te acosan, y entonces eso también bloquea el acceso a la información pública, porque entonces estás dejando de trabajar, decides dejar esta profesión o salirte del medio donde estás porque se te impide, porque se te acosa, y entonces creo que esa es otra cosa que me gustaría poner en la mesa. Muchas gracias, Samantha. Y pusiste otro tema bien importante, porque esta pandemia nos tomó de sorpresa a todos y todas. Nos tomó por sorpresa y nos dimos cuenta, bueno, ya sabíamos que no contábamos con seguridad social la mayoría de los periodistas, pero tampoco con protocolos de bioseguridad. Entonces, un obstáculo que impide hacer de manera adecuada la labor periodística en este momento de pandemia es no contar con estos protocolos para poder salir a la calle, para poder hacer cobertura en ciertos espacios. Y la pregunta sería, ¿a quién le toca? Es una responsabilidad del periodista hacerse de ese equipo de protección, pensando en el equipo que nos recomiendan las autoridades de salud, como la mascarilla o como principalmente las mascarillas. O es una responsabilidad del medio también acatar esos protocolos o construir esos protocolos de bioseguridad y poner el material que la o el periodista requiere para poder ejercer su labor profesional. El tema de género, qué bueno que sale a relucir, porque en efecto hay un problema de discriminación hacia las mujeres periodistas que se acrecenta con esta pandemia del COVID-19. Vamos acumulando más problemáticas para poder entrar ya a nuestra discusión más adelante. Muchas gracias, Samantha. Continuamos con esta segunda ronda de preguntas. Ahora vamos hasta Nicaragua con la doctora Marta Bendaño. Doctora, la pandemia nos tomó por sorpresa y ni personal médico, ni periodistas, ni defensores y defensoras, pues contábamos con protocolos de bioseguridad para poder reaccionar ante esta emergencia. La pregunta que les he compartido a los demás compañeros y compañeras, ¿cuáles son los principales obstáculos y barreras que usted detecta en Nicaragua que han afectado la libertad de expresión? En Nicaragua la principal barrera ha sido la centralización de la información en una sola persona, que es la vocera gubernamental.
Esta persona es la que se encarga de determinar qué información le da a conocer a la población y cuál no, a través de sus medios oficiales, de sus radios, televisión y a través de sus plataformas digitales. También obstaculizan a los periodistas y a los medios independientes, ¿verdad? Ya que no pueden acudir a las actividades oficiales, gubernamentales, y tampoco pueden realizar entrevistas a trabajadores públicos del sector del gobierno, porque pueden ser sancionados con despido los trabajadores de dicho servicio, ¿verdad? La información es prácticamente nula y no verídica, ¿verdad? Lo que eso no nos ha permitido trabajar bien en cuanto a la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Existe un secretismo oficial de información, que eso nos impide mucho acertamiento en cuanto a las prácticas. Y lo otro es que los periodistas pues ejercen una gran labor, ¿verdad?, en nuestro país, porque a pesar de la situación de violencia que les genera ser un periodista, es una labor de riesgo para ellos, porque a pesar de ello, ellos critican el manejo de la pandemia, ¿verdad? Y no tienen ningún mecanismo en Nicaragua de institucionales para proteger y asegurar la labor plena de su ejercicio, ¿verdad? Esto lo hemos visto desde el 2018 con la censura de radio, de programas de comunicaciones, como son 100% Noticias y también Confidencial, ¿verdad? Que fueron confiscados su sitio de trabajo y sacados del aire. Entonces, eso es una violencia al derecho de la libertad de expresión. Y eso se hace con el fin de desacreditarlo. En la pandemia, ¿qué ha pasado? Como la información no es veraz, la gente ha buscado cómo actuar de manera a través de ellos mismos o a través de información a través de las redes sociales, el internet, para tener mayor conocimiento de los protocolos de manejo del COVID-19. También, ¿verdad? Vemos de que los periodistas, ¿verdad?, mantienen una línea anteriormente no confrontativa con el gobierno, pero dieron un giro en claro a la defensa de la libertad de prensa actualmente. Hay muchos periodistas que también se han enfermado, ¿verdad? Al igual como los médicos que hemos enfermado por la falta de información al inicio de la pandemia, que nosotros en el gremio médico también, ¿verdad? Tenemos fallecidos, más de 94 personas fallecidas, 35 médicos, ¿verdad? Y también los periodistas han tenido más de 35 periodistas afectados por el COVID-19. Y esto al inicio por la falta de información ya que con bases, ¿verdad? Principalmente. Gracias. Sí, De Nicaragua nos vamos hasta Honduras con Inmer Gerardo Chévez. Inmer, en tu primera participación hiciste mucho énfasis en lo complicado que ha sido el trabajo de los medios independientes en este contexto, no solamente por el acceso a la información, sino también por las condiciones que actualmente se viven en términos de sostenibilidad. Hay muchos medios, pequeños medios, que están teniendo también crisis económicas por esta pandemia que ha paralizado la economía en nuestra región. La misma pregunta que les he compartido a las y los compañeros que acaban de compartirnos sus experiencias. ¿Cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras que afectan la libertad de expresión de defensores y defensoras y personas periodistas en Honduras? Bueno, dos cosas. El tema del control mediático y el control de la información. En cuanto al control mediático, en Honduras las radios comerciales y corporativas es la mayoría. Radios independientes y radios comunitarias muy pocas. Y de las radios independientes, Radio Progreso, que es para el medio que yo trabajo, es la que tiene mayor cobertura. Llegamos a 14 de los 18 departamentos en el país. En algunos llegamos total y en otros parcial. De ahí, las radios comunitarias muy pocas, unas 20 radios comunitarias con una cobertura muy estrictamente comunitaria, de comunidad nada más, a excepción de la radio del COPIN, que son 3 que tienen una cobertura de quizás algún departamento. Entonces nos enfrentamos a un cerco mediático y a un cerco también de información, porque desde el gobierno no tenemos acceso, como pasa en el resto,
no tenemos acceso a fuentes oficiales. Solamente tienen acceso los medios corporativos. Los independientes no tenemos acceso. Y luego, en este control mediático y la falta de medios independientes y comunitarios, ha resurgido en el país los medios a través de las redes sociales. Sin embargo, también se ha dado otro gran problema, que son los ataques, ciberataques que se le llaman, que se dan en los espacios y plataformas digitales con el objetivo de callar los mensajes de líderes y lideresas de la opinión pública que promueven la democracia y ejercen su derecho a la libertad de expresión por los diferentes medios de comunicación en las redes sociales. Y luego también el temor en Honduras a ser víctima de un asesinato. Mencionábamos que hace poco tuvimos 2 asesinatos. De cuánto se libre, registra hasta la fecha 82 muertes de trabajadores de medios de comunicación asesinados en los últimos 19 años. Más del 92% de estos crímenes permanecen en total impunidad. Aquí hay muchos alcaldes que tienen fuertes vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, al igual que el gobierno central. Entonces son temas, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico o crimen organizado, son temas muy delicados en nuestro país que en muchas ocasiones al ser abordados es como que hay una sentencia a muerte. Y esto pasa en nuestro país, no es nada fácil. Estamos en un país donde el gobierno tiene un control total del Estado. Control del poder legislativo, control del poder judicial, un control total. Entonces estamos los medios independientes o los periodistas independientes indefensos. Y lo otro es que muchos de los periodistas en Honduras tampoco tienen seguridad social ni tienen salarios fijos. Entonces es una precariedad laboral en nuestro país tremenda. Inver, muchas gracias. La precariedad laboral es una constante en la región. Vamos, si les parece, a dar inicio a este intercambio de preguntas y respuestas con la gente que nos está siguiendo a través del Facebook. Aquí me comparten ya algunas preguntas. ¿Les parece que las vayamos leyendo y contestamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como comunicadoras y periodistas para proteger la integridad de quienes están corriendo peligro y o viviendo violencia? Nos pregunta Naila Carvajal Sancho. ¿Qué podemos hacer como comunicadoras y periodistas para proteger la integridad de quienes están corriendo peligro y están viviendo violencia? ¿Hay alguna estrategia regional de apoyo a colegas? ¿Hay alguna red existente para toda Mesoamérica? Muchas gracias, Naila, por tu pregunta. ¿Quién quiere contestar? Samantha. Pues yo no diría que quizá haya una estrategia, porque aunque sí podemos observar y escuchar y entender en esta charla que hay similitudes en las agresiones a periodistas y a personas defensoras, también hay sus particularidades locales, ¿no? Yo estoy segura que quizá en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala hay particularidades que pueden no ser las mismas que yo vivo en México, y además, por ejemplo, México es un país muy grande a comparación de otros países centroamericanos, y entonces hay también multiplicidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el estado donde yo vivo, si bien hay, como en casi todo el país, crimen organizado, no es el primer caso de riesgo que yo podría tener en mi estado, pero hay otros estados del propio México donde sí. Entonces creo que las estrategias de manera muy particular son locales, aunque sí, claro, existen redes internacionales para protegernos. Está la Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, está la Red Internacional de
periodistas con perspectiva de género, y donde claro que dentro de esas redes y de esos grupos pues se van estableciendo ciertas acciones, como establecer alertas, establecer posicionamientos, capacitaciones y todo, pero creo yo que una estrategia más allá de dar difusión y brindar apoyo es difícil, porque como creo que cada persona además tiene un contexto muy particular, ¿no? Incluso, por ejemplo, una agresión que pueda estar viviendo yo y una compañera en el mismo estado va a ser totalmente distinta, porque a lo mejor yo cubro la fuente de derechos humanos y ella cubre la fuente de policíaca. Entonces, desde ahí también hay sus particularidades, pero sí creo que a través de estas redes, de la red mesoamericana y de la red internacional de periodistas con perspectiva de género, se pueden establecer como ciertas estrategias. Y acciones como esta mesa, que es una forma de visibilizar pues una problemática regional que están atravesando pues varios colegas, varios defensores, defensoras, periodistas que están pues viviendo esta censura, esta persecución, estas agresiones, esta dificultad para acceder a información de fuentes no oficiales y fuentes oficiales también. Entonces, creo que la pandemia también nos ha puesto frente a nuevos retos como organizaciones, a nuevos retos como defensoras, defensores, periodistas, para poder explorar nuevas formas de articulación, justamente para fortalecer nuestro trabajo. La siguiente pregunta, no existe en Nicaragua una institución para la defensa de los derechos humanos donde les puedan brindar ayuda o denunciar la violencia a derechos humanos. ¿Dónde podemos brindar, ok, a ver, voy de nuevo. No existe en Nicaragua una institución para la defensa de los derechos humanos donde les puedan brindar ayuda o denunciar la violencia a los derechos humanos? ¿Y esta En pregunta? Nicaragua sí existe la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que se llama CPDH, y ella tiene la gran labor de ayudarle a los ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Es una institución no gubernamental y sí, ahí uno va a declarar su denuncia y pues a esperar los resultados de la misma, porque acuérdense que aquí hay un bloqueo oficialista gubernamental, ¿verdad? En todos los hechos, que hay que esperar mientras hay una respuesta a tu denuncia, a tu demanda, pero sí hay una defensa como tal y es muy buena los derechos humanos. Gracias, Marta. Argentina, Casanova nos pregunta, ¿cómo abordar los retos para la adaptación del trabajo y la defensa de los derechos laborales de las y los periodistas? ¿Cómo abordar estos retos para la adaptación del trabajo y la defensa de los derechos laborales de las y los periodistas? ¿Quién tiene que contestar esta pregunta? No, sí. ¿Cómo abordar los derechos? O sea, la primera parte no la logré entender bien. ¿Cómo abordar los retos? Los retos. La adaptación del trabajo y la defensa de los derechos laborales de las y los periodistas. Pues creo que, bueno, es un poco complicado también el intentar motivar a los periodistas cuando se encuentran en un medio tradicional, por así decirlo, en el que se sabe que tiene que cuidarse de ese trabajo y por tanto no pueden hacer como muchos llamados a los jefes o a los directores del medio, porque una cosa que tal vez no mencioné y rápidamente la quisiera mencionar es que en El Salvador, pues en varios medios tradicionales se han visto reducidos los salarios a mitad del sueldo, justo por la crisis, y pues muchos están intentando cuidar justamente ese trabajo y pues no van a pronunciarse en contra de lo que está sucediendo. Yo creo que dentro de los retos en sí, y es algo que al menos pues lo he vivido también dentro de mi experiencia como periodista, es que sí es importante comenzarnos a dar el valor y el peso que como trabajo hacemos en cuanto a que yo sé que a veces es difícil, justo por lo que pues las condiciones de cada persona también no lo permiten, pero yo sí creo que es importante que
todas este poco valor que a veces se le da al trabajo, pues comience como a cambiar, y eso pues depende mucho también de nosotros mismos como periodistas, como gremio, incluso como asociación de periodistas, que empiecen a sentar una postura un poco más fuerte en cuanto a que para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, también eso implica que tenemos que, pues, el derecho no solo a recibir una mejor paga, sino que justo también a tener el derecho social o los derechos sociales como tal. También tenemos, en el caso de la pandemia, el derecho a tener nuestro propio equipo, que si los medios nos están obligando, por decirlo así, en esa palabra fuerte, a tener que ir diariamente a cubrir pues hospitales o cementerios, que también de alguna manera nosotros podamos sentirnos completamente abiertos a exigir ese equipo que se nos pueda ser entregado para evitar un contagio. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? ¿Cuáles son los retos para adaptar nuestro trabajo como personas defensoras o periodistas en el contexto de la pandemia por COVID-19? ¿Cuáles son estos retos que ustedes ven? Carlos, adelante. Bueno, fortalecer las redes entre periodistas alternativos y comunitarios, también garantizar la autosostenibilidad propia y de nuestros medios alternativos, considero en este momento. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Samantha, Julia, serán... bueno, Julia, ya participaste, más bien Samantha, Marta. Bueno, yo creo que es importante como esta clase de retos, pues, sería justo esta acción que estamos haciendo, sino darla a conocer a la ciudadanía en general, ¿no? Porque creo que la ciudadanía simplemente nos ve trabajando, o nos lee, o nos escucha, o nos sabe que andamos por ahí, pero no sabe tal cual qué hacemos y cuál es la importancia de nuestra labor. Entonces me parece muy importante realizar esta clase de foros, y también que bueno, yo sí diría que el propio gobierno reconozca la importancia de la labor que hacemos en todos los países, porque creo que es importante ahí en todos los países y en el mundo, pues la labor periodística y la labor de defensa de los derechos humanos, y entonces que fuera reconocida así tal cual, pues yo creo que también ayudaría a que la gente comprenda cuán importante es lo que hacemos y cuán importante es que lo hagamos con la libertad, y para ello tengamos las condiciones pues tanto sanitarias como laborales idóneas. Inner y Marta, no sé si gustarían también contestar a esta pregunta: ¿cuáles son los retos de adaptar nuestro trabajo como defensoras, defensores, periodistas a pues, la cobertura del COVID-19? Que la verdad es que cuando uno tiene una información centralizada por el gobierno, es bastante difícil que puedas expresar tu libertad, o sea, tu libertad de expresión en el pleno derecho, ¿verdad? Por lo tanto, también considero de que si tuviera en este país, ¿verdad? No unos gobiernos que pensaran que todo es político, todo es cuestión de llegar a derrumbarlos a ellos como candidatos, ¿verdad? Presidenciales que son, o como gobierno total. Ellos deberían dejar que el pueblo exprese sus pensamientos, ¿verdad? Y no hacer que el pueblo, ellos no quieran que tengan ojos, oídos, pensamientos, nos quieren completamente ignorantes en el sentido de la información, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían nuestros retos? Buscar los medios, ¿verdad? A través de los derechos humanos, pueden hacerse a través de los organismos internacionales de derechos humanos que nos permiten tener, que no siga violación de los derechos de libertad de expresión y el acceso a la misma información, ¿verdad? Como tal. Esto nos ayudaría a todas las naciones a que podamos encaminar cualquier estrategia, y principalmente si en un futuro llegamos a tener otro tipo de pandemia, que esperemos en Dios que no, ¿verdad?
Gracias, doctora. No sé si usted hablar de los retos para pasar a la siguiente pregunta. ¿Perdón? Muchas Okay. gracias, doctora. Le preguntaba a Inmer si quería contestar esta pregunta, sino para dar pie a la siguiente. Sí, si los médicos recibimos equipos de protección. Tenemos una lista de preguntas, pero vamos en orden. Entonces, ya nadie más quiere ahondar en la respuesta de los retos para adaptar nuestro trabajo. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que es, nos preguntan si el principal obstáculo para tener total acceso a la información es el gobierno. Nos preguntan eso. ¿El gobierno es el principal obstáculo para poder tener información? ¿Quién quiere contestar? Sí, o sea, porque al menos en México es quien concentra la información oficial, ¿no? Y como ya lo comenté hace rato, la información pública, las solicitudes de información no están siendo contestadas, y aunque, como bien dice Julia, hay información que debería ser pública de oficio o transparentada de oficio, no está, ¿no? Si nosotras tratamos de encontrar esa información, y sobre todo ya cuando vamos hacia los estados y hacia los municipios, pues mucho menos, ¿no? Entonces sí, definitivamente, además es una obligación del Estado. ¿Alguien más desea responder esta pregunta? Julia. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo incluso con lo que Samantha menciona. Creo que también, como lo dije antes, la centralización de la información, sobre todo en una época en la que, creo yo, dentro de algunas democracias hemos recientemente integrado leyes de acceso a la información como una herramienta para poder conocer qué hace el gobierno con todos los recursos que manejan, tanto incluso pues dinero nuestro. Es una pena el hecho de que a estas alturas tengamos retrocesos cuando al menos en El Salvador fue apenas menos de 10 años que se comenzó a implementar la Ley de Acceso a la Información Pública, y a estas alturas que no tengamos conocimiento, que hagamos solicitudes de información y esa información se nos declare confidencial, inexistente o que no puede entregarse. Yo sí creo que pues el hecho de no tener acceso pues es una decisión del gobierno en no dárnoslo. Así que sí creo yo que es uno de los principales actores que impide que se pueda conocer internamente y entre otras, por ejemplo, accesos que no tienen que ver mucho con solicitudes de información, sino que pues en El Salvador, para entrar a un hospital, para tener acceso a la cárcel, tenemos que hacer una gestión. Y en este caso, en otros gobiernos, pues ya había como complicaciones para poder, por ejemplo, tomar imágenes de un hospital, pero al final se conseguía, igual con centros penales, para poder entrevistar a personas que estuvieran detenidas en las cárceles. Y ahora, pues todo eso, desde que entró el gobierno en junio de 2019, se bloqueó. O sea, no había forma de poder solicitar información, accesos. Incluso a esto le agrego el Instituto de Migrantes, que es donde también se podría conocer de primera mano cuando venían los salvadoreños retornados de México y Estados Unidos, poder tener contacto con ellos. También eso se bloqueó, y todo porque se está centralizando las solicitudes de información y también las solicitudes de entrevistas en un área muy concreta del gobierno. Gracias, Julia. Carlos, Marta, Inmer, no sé si quieran ahondar más en esta pregunta. Sí, en Nicaragua la principal barrera es el gobierno. ¿Por qué digo que es el gobierno? Porque ellos tienen la centralización de la información en una sola persona, que es la vocera gubernamental. En este caso es la vicepresidenta de la República. Ella determina qué se va a informar y no a la población. Incluso en los datos de los sitios web, ella determina cuántos fallecidos van a poner, cuántos era el contagio van a determinar. En la realidad existen otros que no son los contemplados por el Estado ni el Ministerio de Salud. Porque un ejemplo clásico y evidente es, yo estuve en un hospital, yo trabajé en el Hospital Roberto Calderón, o Manolo Morales conocido, y yo miraba desfilar varios fallecidos,
durante un turno 15, 7, 10, y ellos solo ponen que en un día no hay ni un fallecido, cosa que eso no es real, la realidad. Entonces hay una falta de información, un sesgo completo en la información que se debe al gobierno específicamente. Gracias, doctora Marta. Carlos Inmer. Bueno, en realidad es preocupante cuando nosotros nos damos cuenta que pues, las fuentes oficiales o la información pública no es fácil, digamos, de acceder a esa información, como dicen los compañeros, igual aquí en Guatemala, en medio de esta situación o lo de la pandemia, la COVID-19, pero también están las empresas, también están las maquilas que, digamos, hay personas que están contagiadas, pero no revelan esa información, también limitan, también es como una barrera, ¿no? Para no informarle a la población, y debido a ello, pues también hay muchos contagios, hay muchas personas que pues han salido como positivos en regiones, en lugares. Muchas gracias. Gracias. Y nos faltaría Inmer. ¿Quieres contestar esta pregunta, Inmer? ¿Es el gobierno el principal obstáculo para la libertad de expresión en nuestros países? Sí, por lo que he mencionado, por el control mediático, por la falta de acceso a la información pública, porque tienen un control estricto. Por ejemplo, aquí la pandemia o la emergencia la maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Pero según el Colegio Médico Hondureño, los datos no son reales. Incluso tienen un retardo de 20 días. O sea, los datos que salen hoy tiene 20 días de retraso. Se dice que a diario en Honduras hay un promedio de 50 muertes en las últimas semanas. Sin embargo, cuando uno ve la información de SINAGER, aparecen 5 y 10 muertos al día. Los hospitales en Honduras, los principales centros hospitalarios están colapsados. Eso lo dicen los médicos, pero el gobierno dice que no. No hay medicamentos, el gobierno dice que sí. Entonces, el gobierno, el régimen de Juan Orlando Hernández es el principal obstáculo para la información en nuestro país. Gracias, Inmer. Tenemos 2 preguntas para México y una más para Nicaragua. Empezamos por Nicaragua para después dar pie a estas 2 que preguntan sobre el caso concreto de México. Y nos preguntan, ¿reciben los médicos equipo protector en los hospitales por parte del Ministerio de Salud de Nicaragua? ¿Quién les suple el equipo protector contra COVID-19? Doctora Marta. Sí, en Nicaragua, al inicio de la pandemia, en el hospital donde yo trabajaba, no suplían los equipos de protección personal. Solamente brindaban en ocasiones unas mascarillas, pero ya fue cuando hubo ya el contagio comunitario y vino la avalancha acelerada de los pacientes contagiados, ¿verdad? Y eso que fueron solamente en 2 ocasiones que yo recibí unas mascarillas, ¿verdad? Pero los equipos verdaderos de protección para bioseguridad del personal de salud, nadie los recibió, ni incluso el personal de emergencia, el personal administrativo, ni el personal de limpieza, ni el personal médico, o sea, absolutamente nadie. Los equipos eran comprados por nuestro propio dinero y el infectólogo del hospital, Roberto Calderón, nos ayudó mucho con el suministro de equipos de protección, máscaras faciales, batas para cubrirnos, ¿verdad? Mascarillas N95, de tal manera que la mayoría de nosotros la distribuíamos entre nosotros mismos, entre los médicos, enfermería, trabajadores de limpieza, trabajadores de seguridad, y pero jamás pues recibimos un equipo como tal, que yo me acuerde una máscara facial, no, únicamente, como les digo, 1 o 2 mascarillas, ¿verdad? De boca únicamente. De tal manera que esos eran también, nos regalaban también donaciones de los visitadores médicos, ¿verdad? Que nos llevaban de forma escondida muchas veces, porque después, actualmente, ellos no pueden llevar estas donaciones a los hospitales gubernamentales, está prohibido, porque
pues lo ven como que eso no es adecuado para ellos, ¿verdad? Protegerse. Hasta ahora en la actualidad vemos que todo el gobierno en sus actos presidenciales se cubren la boca con las mascarillas, pero al principio eso era prohibido, ¿verdad? Igual los suministros de los protectores. Gracias. ¿Qué pasó con las preguntas que de pronto desaparecieron? Pero había una sobre el marco jurídico, Samantha, que nos platicaras un poco acerca si no había un marco jurídico en México que pudiera proteger el trabajo de las y los periodistas, que les pudiera brindar un marco jurídico que reconociera sus derechos laborales, eso, como un marco legal que pudiera defender a las y los periodistas en términos laborales. Voy a responder rápido porque me tengo que ir a otra reunión. Sí, claro que hay, está la ley federal del trabajo, donde sí se establece que justo todas las personas tenemos que tener un trabajo formal, y en ese trabajo formal, donde además se pagan impuestos y todo, se nos tiene que dar seguridad social. Sin embargo, estas inspecciones que tienen que correr a cargo de la Secretaría de Trabajo nunca se han hecho, al menos que yo conozca, a algún medio de comunicación, ¿no? Entonces, aunque sí existe este marco, por esta pues, sinergia que les digo del gobierno, les da dinero a los medios y los medios les publican lo que sea al gobierno, creo que podría deberse a que no se hagan las inspecciones laborales que sí se hacen en otros tipos de trabajos, sobre todo en industria. Y sobre los cárteles, no hay una sola forma de protegernos entre los cárteles. Hay un mecanismo federal de protección a personas defensoras y periodistas que da como ciertas medidas dependiendo del riesgo. Hay unas que incluso ya son contar con guardias, ¿no? Con protección, digamos, personal, y incluso extracción de los lugares de origen. Sin embargo, no hay una sola medida que sea eficaz ante esto. Lo que sí creo que podría ser lo más eficaz es que se rompa esta cadena de impunidad entre gobierno y otros grupos fácticos, ¿no? Me despido porque tengo que irme a otra reunión. Gracias por la invitación y pues les dejo. Nosotras también nos despedimos de esta transmisión. Estamos llegando al final de esta segunda mesa. Hemos agotado las preguntas que amablemente nos compartieron a través del chat. A Julia, Samantha, Inmer, Carlos, Marta, muchas gracias por haber participado en este webinar. Queremos también invitar a que sigan la calendarización de las siguientes mesas que se realizarán en los próximos días en el marco de esta serie de webinarios titulado Defender Derechos Humanos en Tiempos de COVID-19. Muchas gracias también a las organizaciones convocantes, a Center for Justice and International Law, a la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, a Frontline Defenders, al Espacio USC, a la Red Nacional de Mujeres Defensoras en México y a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por abrir estos espacios para reflexionar en torno a qué ha pasado, qué está pasando con las y los defensores de derechos humanos en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado.